Son las 9:44 de la mañana y volvemos aquí a Ruta de Éxito. Ya sabes que puedes comunicarte con nosotros al 642-1001, 642-1001. Nos escuchas a través de los 91.1 de la FM y también puedes seguirnos a través de la www.vitalfm.pe. Ingresas para que puedas revisar la transmisión, así como también en nuestro canal de YouTube. Bueno, y vamos a cambiar de tema, vamos a conversar ahora un poco sobre temas legales. Hoy nos acompaña Carla Vanessa Quinto Cobeña, ella es abogada y directora del Centro de Conciliación y Formación QIC Asociados. Vamos a conversar con ella acerca de los beneficios que nos trae poder asistir justamente al Centro de Conciliación antes de llegar de repente a la vía judicial. ¿Cómo está, Carla? Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, bienvenidos a todos, muchas gracias por la invitación de poder estar acá para poder compartir un poco más sobre el tema de la conciliación extrajudicial en sí y cuál es el beneficio que esta herramienta trae a la sociedad en búsqueda de una cultura de paz, de la famosa cultura de paz que muchas veces cada uno de nosotros como personas requerimos en toda nuestra vida diaria. Uh-huh. ¿Cuáles serían estos principales beneficios que nos trae, ¿no?, poder acercarnos al centro de conciliación? Habitualmente cuando nosotros hablamos de una conciliación extrajudicial, vamos a hablar de que ya hay partes en conflictos. Tienen un conflicto por un préstamo de un dinero, de repente por temas de familia, una tenencia, un régimen de visitas, o se han separado, o de repente tienen un conflicto con el Estado, de repente por un aspecto de que no se ha cumplido con ciertas formalidades que se requería el Estado o el pago correspondiente. Entonces, cuando ya hablamos de un conflicto en sí y acudir a un centro de conciliación, lo que se va a buscar a través del centro de conciliación en general es de que poder ayudar a las partes a brindar una solución satisfactoria, una solución a los conflictos que ellos puedan tener. Por ende, nosotros consideramos que los grandes beneficios que puede brindarse dentro de un aspecto de solución de un conflicto es el ahorro del tiempo y el ahorro del dinero. Habitualmente un proceso judicial ya dentro de nuestras instancias del Poder Judicial tiene un tiempo de dilatación ya de por sí. Es decir, un proceso de desalojo te puede durar 4 o 5 años hasta que vayas a todas las instancias y no buscas una solución, ¿cierto? Al final vives una vida en la cual tienes que pagar abogados de repente, estar en conflictos, en estrés constante si el juez va a resolver, no resolvió, la audiencia y demás. En cambio, con la conciliación lo que se busca es que en un periodo de un mes puedas tú tener las sesiones correspondientes con un conciliador que es abogado y te pueda ayudar y asesorar. Obviamente, esta conciliación siempre va a ser fructífera cuando las partes tengan la voluntad de colaborar. Porque si las partes tienen la voluntad de estar inmiscuidos dentro de un conflicto en sí, va a seguir lo mismo. O sea, vamos a continuar en un proceso judicial. Ojo, que muchas veces las personas me preguntan, doctora, pero estoy inmerso en un proceso judicial, ¿cómo hago para conciliar? Porque ya agoté mi tiempo, he gastado mucho en abogados, vivo en un estrés constante y ya, quiero ya solucionar este tema, quiero ya de repente negociar con mi inquilino que se vaya, ya lo quiero negociar porque yo necesito recuperar mi propiedad y alquilarla. Para eso tengo una propiedad, para que me generen un fruto. Y lo que yo les digo es, si tú estás inmerso en un proceso judicial, aún no hay una sentencia definitiva, tú puedes conciliar, siempre y cuando no hay una sentencia. Puedes llegar a un acuerdo conciliatorio. Entonces, existen varias etapas. Existe la etapa pre, que es la etapa antes de iniciar un proceso judicial, y también la etapa antes, cuando ya estás en el proceso judicial y ves que es desgastante, que es conflictivo, que de repente los plazos que te dijeron por ahí no eran los correctos, que lo que te comentó tu primer abogado no era lo que realmente pasaba en la realidad de procesos judiciales, y buscas, antes de tener una sentencia en primera instancia, tener ya una solución a tu conflicto. Entonces, sí es factible, siempre que las partes estén dispuestas en arribar a un acuerdo. Entonces, es importante recalcar que voy a tener un ahorro de tiempo, voy a tener un ahorro de dinero, voy a tener un poco de paz, por así decirlo, ¿verdad? Porque ya no voy a vivir en brincos y saltos o en un constante estrés de pasar un proceso judicial que, como usted lo dice, en nuestro país, lamentablemente, son procesos muy largos, ¿no? Y son procesos que a veces
terminan por desgastar a una vida, a una familia, ¿no? Cuando a veces son litigios familiares. Entonces, es importante que tengamos en cuenta y que pensemos que existen otros pasos previos, o aún cuando ya estoy en el camino antes de una sentencia, como lo ha dicho nuestra invitada, para poder asistir a un centro de conciliación. Ahora, ¿cuál es el papel que juega el conciliador? ¿No? Él es un mediador. Usted bien lo ha dicho que yo tengo que pensar en una conciliación siempre y cuando ambas partes estén en esta voluntad, ¿no? Ujú. Efectivamente, el conciliador va a ser aquella persona que va a mediar, que va a tratar de que las partes se comuniquen y buscar brindar propuestas o formas en que las partes puedan solucionar sus conflictos. El conciliador, por ejemplo, cuando estamos en una etapa de deuda, es el que va a preguntar, ¿usted reconoce? ¿Cuál es el monto que reconoce? ¿Cuáles son las formas que usted da para poder cancelar una obligación? Entonces, el rol del conciliador es muy importante, porque si tenemos un conciliador pasivo, que es como que, a ver, ¿qué quiere la parte A? Quiere A, la otra parte quiere B y nada más, y ya cerramos el procedimiento, no vamos a tener una correcta conciliación. La conciliación va a ser idónea cuando el conciliador se sienta, escucha a las partes y en base a lo que escucha va preguntando. Va haciendo todas las preguntas necesarias para que las partes mismas también se vayan escuchando sus propuestas, la forma en cómo van a solucionar sus conflictos. Sin tomar parte de ninguna de las dos. Efectivamente, sin tomar parte de ninguna de las partes y bajo un trato muy confidencial de lo que se vaya a mencionar dentro de una audiencia de conciliación. Habitualmente la confidencialidad más que todo se da en los casos de familia, cuando hablamos de tenencia, régimen de visitas, pensión de alimentos. En casos civiles también existe el tema de la confidencialidad, pero es algo mucho más práctico, por así decirlo, porque hablamos de desalojos, de una obligación de dar suma de dinero, una obligación de hacer, pero es algo mucho más práctico. Ahora, ¿existen algunas limitaciones con respecto a los tipos de conflictos que yo puedo llevar ante un centro de conciliación? ¿Hay algunos que no se ven dentro del centro de conciliación? Sí, efectivamente. Por ejemplo, los conflictos en materia laboral, los centros de conciliación privados no los pueden manejar. ¿Por qué? Porque existe una oficina dentro del Ministerio de Trabajo, que son los centros de conciliación del Ministerio de Trabajo, con conciliadores especialistas brindados por el Ministerio, que buscan y ayudan a tanto trabajadores y empleadores para poder buscar una solución referente al pago de sus remuneraciones, bonificaciones y demás. Y otro caso que muchas veces me preguntan es el tema penal. Muchas veces sucede un accidente de tránsito de repente y producto de ese accidente de tránsito hubo una lesión, hubo algo, producto o la muerte de una persona muchas veces o en algunas oportunidades y tampoco se puede conciliar. Yo no puedo conciliar a esos aspectos. Entonces, por ejemplo, materias de laboral o materias de penales no son conciliables en centros de conciliaciones privados. De ahí tenemos otras materias como por ejemplo referente a los centros de conciliación o a temas referente a salud, que ya lo maneja el Centro de Conciliación de Su Salud, que es una entidad del Estado, y del consumidor, que ya lo maneja Indecopi puntualmente. Entonces, se han abierto muchas ramas de la conciliación. El privado solamente maneja civil, contrataciones con el Estado y familia. Y hay ya entidades del Estado que van manejando otras ramas de la conciliación. Tenemos que hacer un corte, son las 9:53. Vamos a la pausa comercial y regresamos para seguir conversando acerca de la conciliación extrajudicial. Continuamos aquí en Ruta de Éxito y estamos conversando con Carla Vanessa Quinto. Ella es abogada y directora del Centro de Conciliación y Formación QIC Asociados. Estamos conversando acerca de los beneficios que nos trae asistir al centro de conciliación antes de pasar por este gran proceso como es en nuestro país los temas judiciales. Ahora, en tema de costos, doctora, en tema de costos y tiempos, bueno, hemos hablado que forma parte también de uno de los beneficios. ¿Qué tan costoso es tramitar esto por un centro de conciliación? Cualquier problema judicial que yo vaya a tener, ¿no? Bueno, los costos son muy variados porque en la ciudad de Lima, por ejemplo, hay muchos centros de conciliación. En provincia también hay. Un costo promedio en Lima puede ser de entre 200 soles, 300 soles, 500 soles. ¿Va a depender del caso que yo presento o
son tarifas únicas? No, va a depender del caso. Algunos centros establecen por los montos petitorios, el monto Ya, que tú estás claro. pidiendo. Hay otros centros que lo establecen según las partes. Por ejemplo, una conciliación de 20 invitados, el costo va a incrementarse notariamente por el tema de las notificaciones y demás. Entonces depende mucho del centro de conciliación y también bajo las modalidades. Pues después de la pandemia, el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección de Conciliación Extrajudicial, aperturó una nueva modalidad, que es la modalidad virtual, en donde las partes, a través de cada uno en su espacio, a través de una computadora, pueden llegar a realizar acuerdos conciliatorios. Entonces también depende de las modalidades Presencial, virtual, virtual, ¿no? o la cantidad de partes o tu monto de pretensión. Pero habitualmente los procedimientos conciliatorios no son tan onerosos como un proceso judicial. Y en relación al tema de del plazo que puede durar un procedimiento conciliatorio, puede durar un promedio de 1 mes máximo, salvo en los casos de contrataciones con el Estado, que por ley se establece que puede durar 2 meses un procedimiento conciliatorio. Pero esos son los plazos que habitualmente se van a ir estipulando conforme a ley. Y durante este mes tienes las oportunidades de poder asistir a 2, 3, 4 sesiones, según las partes lo pacten, para ver si efectivamente se puede arribar a un acuerdo conciliatorio. Si hay la posibilidad de poder arribar a esto. ¿Cómo es un poquito el proceso? A ver, pongamos un ejemplo para que sea un poco didáctico, nuestros oyentes puedan entender cómo es el proceso de la conciliación, a diferencia de que ya sabemos cuando contratas un abogado, hay que ingresar los documentos, ¿no? Y esto va a tardar unos meses. O sea, ¿cómo es el proceso a diferencia de en el centro de conciliación? Yo llego, por ejemplo, por alimentos, ¿no? Entonces, ¿cómo va el proceso más o menos? El proceso inicia con una solicitud de conciliación. La parte solicitante, que es la parte interesada, llena un formulario de una solicitud de conciliación que nosotros contamos, indicando ahí cuál es el motivo del conflicto. Por ejemplo, me separé de mi esposo o de mi conviviente, tenemos una hija en común y quiero que me pase una pensión de alimentos. Se adjuntan los documentos necesarios. En el caso de familia siempre va a ser necesario la partida de nacimiento del menor, que valide que realmente ambos lo han firmado. Y se inicia el procedimiento. El centro de la conciliación lo que hace: toma la solicitud de conciliación y la notifica a la otra parte, fijando ya una fecha y hora de audiencia de conciliación. O sea, no es necesario que vayan las dos partes juntas, no es necesario que vaya, por ejemplo, esta madre que está solicitando esta pensión de alimentos junto con su ex esposo, el papá de sus hijos. No, no es necesario. Puede existir la posibilidad que vayan los dos juntos porque de repente dicen, ambos queremos solucionar. Excelente, creo que es lo más propicio en esos casos. Pero también puede dársela por la situación de que la mamá o el papá, también que quiere un régimen de visitas, de repente, vaya al centro, ponga en el formulario qué pasó, cuál es el conflicto que se ha generado, qué es lo que busca, qué es lo que pretende con esa conciliación, y dar inicio a este procedimiento conciliatorio. No se requiere un abogado de manera presencial presencial para tú dar un inicio a un procedimiento, ni que es tener un abogado en la audiencia de conciliación para poder continuar con el mismo. Bueno, ¿cuáles serían en todo caso las recomendaciones ya para terminar a aquellas personas que están considerando tomar esa decisión de ir al centro de conciliación, ¿no? La primera recomendación que yo les puedo brindar es que estén aperturados a todas las propuestas que se les puede otorgar. Segundo, que analicen muy bien la situación en la cual ellos están pasando. Cada situación de cada persona es única, no se puede comparar, pero lo que sí se puede hacer es evaluar todas las posibilidades que uno puede tener frente a una vía conciliatoria y también frente a un proceso judicial, o con vísperas o miras a un proceso judicial, qué tan fructífero o no voy a tener un proceso judicial. Entonces, muchas veces las partes piensan que ir a un proceso judicial es como la solución a todos sus conflictos. Ya, voy. Pero no es lo que realmente se da en nuestra realidad. Entonces, es mejor siempre estar aperturados a cualquier opción que puedan tener. Bueno, entonces, y hay que informarse también, ¿no? Hay que informarse, de repente pasar primero por una conversación con el abogado correspondiente para que puedas tomar una decisión e iniciar ya el proceso. Bueno, ha sido un placer tenerla. Esperamos poder
invitarla en una próxima ocasión. Los temas legales son muy largos, los Sí. temas de conciliación también, así que seguramente va a haber una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a todos. ¿Dónde podemos ubicarla? Sí, nosotros estamos ubicados en la avenida Petituar, 2866, oficina 302 San Isidro. También nos pueden contactar al número celular 99320-1707 o a nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, de QYC Asociados. Ujú. Bueno, son las 10:01. Vamos rápidamente a la pausa comercial y volvemos con más.